Hermanos, iniciamos la serie de predicaciones de las 7 palabras. Son conocidas así, aunque en realidad son las 7 frases que el Señor Jesús pronunció estando en la cruz. Estaremos compartiendo en este día estas 7 frases o 7 palabras que el Señor Jesús pronunció en la cruz. La primera de ellas la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34, que dice: Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Estamos hablando de las últimas frases de Jesús estando en la cruz. Las últimas palabras que el Señor Jesús pronunció. Yo quisiera llevarle a reflexionar cuáles serían las últimas palabras de un moribundo. ¿Cuáles serían las últimas palabras ideales que un moribundo podría pronunciar? Bueno, seguramente eso dependerá de la persona, de la esencia, de lo que la persona es, de lo que la persona ha sido, de lo que la persona está sintiendo. Pero en el caso de Jesús, hermanos, estudiaremos hoy, veremos hoy, recordaremos estas últimas palabras. Estas últimas frases que el Señor Jesús pronunció. Se dice que Juan Wesley, entre sus últimas palabras, él dijo: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Pero estas últimas palabras de Jesús nos hablan, nos resumen la esencia, lo que Jesús es, lo que Jesús vivió, lo que Jesús vino a hacer. Nos hablan de lo que Jesús fue, lo que Jesús es, lo que Jesús será y lo que Jesús hizo. La primera de las palabras es la palabra de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo quiero dividir esta palabra en 3 partes. La primera de ellas es la expresión de Padre, de cómo Él se dirige al Padre. Esta expresión, hermanos, podría decirnos mucho, podría ser interpretada de muchas maneras. Padre podría haber sido una exclamación de búsqueda, como un niño cuando busca a su padre, cuando está perdido y de pronto voltea su mirada y no encuentra al padre y empieza a buscar por diferentes lugares y empieza a exclamar: Padre, no te encuentro, ¿dónde estás? Una exclamación de búsqueda. Esta palabra Padre podría también haber sido la introducción a un reclamo. Jesús estaba viviendo el momento más difícil de su vida. De tal manera que Padre podría ser también la introducción a un reclamo que él quería hacerle al Padre. No lo era. No era ni una expresión de búsqueda. No era tampoco una expresión de reclamo. Esta primera palabra tampoco era una petición de ayuda para sí mismo, como pudo haber sido. Siendo la primera palabra que encontramos registrada de Jesús estando en la cruz y estando en la condición que Jesús estaba, esta palabra pudo haber sido una petición de auxilio, pero no lo era. También pudo haber sido la presentación de una renuncia. La palabra Padre pudo haber llevado a Jesús a decirle: Padre, no quiero, voy a renunciar a esto. Tampoco era una renuncia. Sin embargo, esta palabra sería el acercamiento a su Padre para hacer una intercesión, pero no a favor de sí mismo, sino a favor de otros. Jesús estaba en un tiempo donde estaba intercediendo por otros. ¿Y sabe por cuáles? ¿Sabe por quiénes? Estaba intercediendo por aquellos que lo estaban maltratando, por aquellos que estaban atentando contra su vida, por aquellos que lo habían azotado. Estaba intercediendo por aquellos que lo habían acusado injustamente, por aquellos que le habían lacerado su cuerpo. Estaba intercediendo por ellos. La palabra
Padre era la manifestación de una preocupación por otros. Esto es amor. Este es el amor que nos describe la Escritura en la primera carta a los Corintios, cuando dice que el amor no es egoísta, o cuando dice que el amor no busca lo suyo. Jesús, estando en la condición en la que estaba, no estaba pensando en sí mismo, pero estaba pensando en los demás, y les estaba diciendo al Padre: Padre, perdónalos, perdónalos. ¿Sabe que Jesús tiene autoridad y tenía autoridad en ese tiempo para perdonar pecados? Sin embargo, ahora está en su papel de intercesor. Ahora está haciendo el papel de ese gran sumo sacerdote del que nos describe la Escritura en la carta a los Hebreos. Jesús está siendo el intercesor que usted y yo necesitamos continuamente para que Dios nos perdone nuestros pecados. Jesús está diciendo: Padre, perdónalos. Es la manera de Jesús de interceder por nosotros, pidiendo al Padre que Él nos perdone. Está ejerciendo el papel de intercesor. Está diciendo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe que cuando Jesús dice esto, porque no saben lo que hacen, en realidad usted y yo sabemos que sí sabían lo que hacían? Cuando usted y yo pecamos, cuando usted y yo le fallamos a Dios, en la mayoría de los casos, usted y yo sí sabemos lo que estamos haciendo. Sin embargo, es la manera de Jesús de justificarnos. Es la manera de Jesús de hacernos justos. No saben lo que hacen. Jesús está intercediendo al Padre y le está diciendo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. A pesar de que usted y yo sí sabemos lo que hacemos, Jesús nos justifica de esta manera con el Padre. En esta primera palabra, hermanos, encontramos que Jesús se acerca al Padre, no para pedir ayuda, no para pedir una petición para sí mismo, no en una búsqueda de su Padre, pero está acercándose al Padre para interceder por nosotros y para justificarnos, diciendo: no saben lo que hacen. En estos tiempos, hermanos, Jesús sigue siendo ese intercesor. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Hay un solo nombre dado a los hombres, es el nombre de Jesucristo. Y Jesús hoy por hoy sigue clamando al Padre y sigue diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Solamente tú y yo tenemos que acercarnos a Jesús y decirle al Señor: Señor, yo recibo ese perdón, yo quiero ese perdón, yo anhelo ese perdón. Gracias por justificarme. Hermanos, que en estos tiempos son tiempos de acercarnos a Jesús y de decirle a Jesús: Señor, gracias porque tú me perdonas. Gracias porque tú me justificas. Recordemos esto en esta semana, que es una semana importante. Jesús clama y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios le bendiga. Segunda palabra, palabra de salvación. Lucas capítulo 23, verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús tenía un propósito. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su vida fue una búsqueda incesante del pecador. Él jamás perdió de vista su propósito. Y ahora le vemos, en los últimos instantes de su vida, lo vemos rodeado de dos ladrones. Estos dos ladrones representan a la humanidad. Uno es el pecador convicto, el pecador cínico, el que sabe que ha pecado y no tiene ningún remordimiento por ello. El otro, en cambio, representa al pecador arrepentido. La tradición le ha dado en llamar el buen ladrón. Lo único bueno que él hizo fue reconocer su pecado, reconocer su culpabilidad y reconocer quién es Jesús. Al reconocer quién es Jesús, entonces él pudo hablarle, abrir su corazón a él y hacerle una petición de salvación. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta petición nace del fondo del corazón de una persona que sabe que va a morir irremediablemente.
Pero aún en esta situación, él cree el mensaje de Jesús. Y él le pide a Jesús que se acuerde de él cuando regrese en su reino. Y la respuesta de Jesús es maravillosa. Jesús le da una respuesta inmediata. Le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no dijo en algún tiempo futuro, sino la salvación es inmediata. Él le dijo hoy mismo. Salvación para él. Amor manifestado en su vida. Le dice Jesús: vas a estar conmigo y vas a estar en el paraíso. Vemos entonces cómo la vida de Jesús, aún en el último momento, está rindiendo fruto y está cumpliendo la razón para la cual el Padre le envió. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y ahí en la cruz del Calvario ganó esa alma. Pudiéramos decir que fue la última, en realidad quizá fue la primera, porque desde ahí millones y millones de personas hemos creído en él y le hemos recibido como nuestro Salvador. En la cruz hay una palabra de salvación, y esa palabra también es para ti y también es para aquellos que no han conocido a Jesús. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Es un placer para mí poder compartir con ustedes en este tiempo en el que recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos meditando en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27. Para este momento el Señor Jesucristo ha pasado por azotes, golpes y burlas. Porta en su cabeza una corona de espinas que lo ha acompañado en su camino hacia el Calvario. Está pendiendo de una cruz al cual se encuentra fijo por unos clavos que han atravesado sus manos y sus pies. Sin embargo, pese al dolor que él está sintiendo en este momento y al daño que le hemos causado, él ha dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús sabía que el momento se acercaba. Era hombre, estaba cansado, adolorido, su cuerpo estaba lacerado, y siendo cualquiera que haya sido el clima en ese momento, estar a la intemperie debió haber sido un suplicio muy grande. En ese momento Jesús vio a su madre cerca de la cruz. Vio a María que estaba ahí, aquella mujer que lo había cuidado, aquella mujer que se había preocupado por él, aquella mujer que jugó con él desde chico y que compartió un sinfín de risas con su hijo. La vio sufriendo, tal vez llorando después de ver las injusticias y los abusivos maltratos sobre su hijo. ¿Quién la cuidará? ¿Quién la consolará? ¿Quién la protegerá en estos momentos en los que Jesús no puede estar ahí con ella? Ahí también estaba Juan, su discípulo amado, viendo a su maestro en el Calvario, a su amigo desangrándose a punto de morir. No había pasado mucho desde la última vez que hablaron. No había pasado mucho desde la última vez que cenaron juntos. Y ahora Juan está a punto de ver morir al maestro amado. Es en este momento donde nosotros podemos ver, es en este momento donde nosotros podemos vislumbrar algunos denominadores comunes entre María y Juan. María y Juan amaban muchísimo al Señor Jesucristo, lo amaban de todo su corazón. María y Juan estaban dispuestos a hacer cualquier sacrificio por el Señor Jesucristo, ya que estar ahí en esos momentos al pie de la cruz junto al maestro no era la acción más segura que uno de sus discípulos y la madre de aquel que había causado el alboroto tan grande. No era uno de los actos más seguros para ellos. Era incluso difícil para muchos. Ningún otro de sus discípulos estaba ahí por esto mismo. Ninguno de los otros hijos de María se encontraban ahí.
Pero el amigo del Señor Jesucristo, el discípulo a quien él amaba, se encontraba ahí. La palabra de Dios dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y ahí estaba Juan. Cuando Jesús vio a su madre y a su discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo a su discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo recibió a María en su casa. La palabra de Dios nos enseña en Marcos que todo aquel que hace la voluntad de Dios es hermano, hermana y madre de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos habían hecho lo bueno delante de Dios. María había hecho lo que Dios le había encomendado. Juan había hecho lo que el Señor Jesucristo le había encomendado. Ellos amaban al Señor. Ellos estaban dispuestos a hacer todo por Él y le anhelaban entrañablemente. Así que, hermanos, de modo que si estamos nosotros en la voluntad del Señor Jesucristo, somos familia del Señor Jesucristo. Para amarnos, nuestra responsabilidad está en consolarnos, nuestra responsabilidad está en protegernos en momentos difíciles. Así como Juan recibe esta responsabilidad y María recibe esta responsabilidad de parte de nuestro Señor Jesucristo. En San Pablo somos una gran familia. Somos una gran familia de hermanos que se aman, que se cuidan, que se procuran y que se protegen. Siendo esto así, permanezcamos en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, en el amor y en la misericordia de nuestro Dios, que nunca termina y nunca se acaba. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bendito sea el nombre de Dios. Esta es la cuarta palabra y quiero que hoy meditemos en lo que Jesús dijo en la cruz. Jesús estaba siendo totalmente humillado, había sido puesto en ridículo por toda la gente alrededor. Caminaba entre las calles de las ciudades semidesnudo, desnudo. Y no sabemos hasta dónde llegaron los insultos. Pero la palabra de Dios dice que lo escupían. La palabra del Señor nos dice que había sido humillado en burlas y había sido denigrado totalmente. Ahora que había recibido la espalda de toda la humanidad, de todos alrededor de él, sus discípulos habían huido, su gente más cercana le había traicionado. Ahora él está en esta cruz y está esperanzado a recibir el socorro que viene de Dios. La gente le decía: sálvate a ti mismo. Y él se quedaba callado. Pero en este momento Jesús empezó a decir estas palabras. Escúchenlo bien. Y es algo en lo que tenemos que decir así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora el Creador, ahora su Dios, le estaba dando la espalda, porque Jesús tenía que cargar con un pecado que cubría toda la humanidad. Ese pecado era tan grande que ni escribiéndose millones de libros podrían expresar el dolor y el peso que Jesús estaba sintiendo en ese momento. Solo Él sabe. El desgarrador, ese momento de dolor, ese momento de sufrimiento, pero ese momento de abandono, de sentirse separado de la presencia de Dios, sentirse separado de la protección de Dios. Ahora Jesús tenía que cargar con todo este peso que se llama pecado, pecado de la humanidad, lo que nos separaba a ti y a mí de estar en su presencia.
Nosotros podemos ver ahora diferente a Dios en su mucha misericordia. No podríamos imaginarnos tal vez a un Dios con el ceño fruncido tratando con el pecado. Pero aquí estamos viendo todo lo opuesto. A un Dios que se acerca a nosotros, que entrega lo que más ama, para que tú y yo pudiéramos experimentar el perdón. Nosotros asociamos el crimen con la ira, con el castigo. Pero ahora estamos viendo que el justo pagó por todos los injustos. El que era santo pagó por todos los que eran inmundos para limpiarnos. Él desde ahí, esta expresión habla de un profundo dolor. Esto lo hizo para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios. Pagó todo lo que tú tenías que pagar, lo que yo tenía que pagar, lo pagó en esa cruz, para que tú pudieras venir ante el trono de gracia de Dios, confiado, creyendo, acercándote de una manera donde pudieras sentir el perdón y la gracia de Dios, y donde Él pudiera abrazarte y decirte te amo, pero no por lo que tú hiciste, no por tus obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por ti, por mí. Esa es la puerta, ese es el camino. Jesucristo mismo se hizo el camino, se hizo la puerta para que tú y yo pudiéramos entrar a un lugar de privilegio, un lugar donde pudiéramos experimentar el perdón y la misericordia de Dios. Pero no nada más eso, sino poder ser hechos nuevas criaturas. Cuando Jesús pronunció estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba dolido en su corazón, pero no le importó llevar tu pecado. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hoy Dios nos está hablando y nos está diciendo, estamos viendo alrededor del mundo tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta injusticia, tanta confusión. Pero hoy Jesús nos está diciendo que Él llevó todo el pecado, la separación de Dios. Él la sufrió por ti y por mí. Y hoy quiere que tú te acerques confiado a Él. Que te acerques y que puedas experimentar esa cercanía con Dios. El justo pagó por los injustos, por ti, por mí. Entonces es un tiempo donde nosotros debemos de meditar en esta palabra. Jesús es el camino a la vida eterna. Dios te bendiga y no se te olvide nunca lo que Jesús hizo por ti. Veamos ahora la quinta palabra o quinta frase que el Señor Jesús pronunció estando en la cruz. Esta quinta palabra la encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19 y verso 28, que dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Dice esta palabra que cuando Jesús supo que ya todo estaba consumado, entonces dijo: tengo sed. Solamente después de consumar la obra, Jesús ahora piensa en su necesidad. Y ahora, hermanos,
nosotros podemos tener un panorama muy amplio de lo que es Jesús y podemos tener mucha información al alcance, y los medios de comunicación, las formas diferentes de tener el acceso a la palabra, estudios bíblicos, nos han ayudado mucho. Pero en ese tiempo, hermanos, y aún hoy sigue siendo una controversia el meditar cómo Jesús era Dios y cómo Jesús era hombre. De hecho, había un pensamiento filosófico en los tiempos de la iglesia primitiva, allí probablemente por el tiempo en el que la carta de Juan se escribió, un pensamiento de los gnósticos que decía que Jesús no tenía un cuerpo como el que nosotros tenemos, de tal manera que no padeció como nosotros padecemos. Pero ese era un pensamiento filosófico. Usted y yo sabemos que el verbo se hizo carne, así lo dice la Escritura. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús vino a este mundo como verdadero hombre y como verdadero Dios. Y ahora, estando en la cruz, está manifestando esa parte de humanidad que Jesús tenía. Está manifestando que Él padecía necesidades como usted y yo las padecemos. Y ahora Jesús, cuando supo que ya todo estaba consumado, dijo: tengo sed. En ese tengo sed, hermanos, Jesús manifestaba la necesidad que una persona tiene, las necesidades que una persona padece. Jesús conoce cuando usted y yo padecemos necesidades. Hermano, cuando usted está pasando una necesidad, cuando está viviendo una aflicción, cuando usted está viviendo un tiempo difícil, usted puede acercarse confiadamente a Jesús, sabiendo que Jesús sabe, Jesús conoce las necesidades que usted tiene. Jesús sabe que usted pasa por necesidades, que usted padece. Usted y yo seguramente no hemos padecido las necesidades que padeció Jesús. Imagínese la condición en la que Él estaba. Imagínese después de varias horas cargando una pesada cruz rumbo al Gólgota, rumbo al monte de la calavera, y siendo azotado, y siendo maltratado, y siendo su cuerpo desgarrado, y derramando sangre, y derramando ya la mayor cantidad de sangre de su cuerpo, y Jesús sigue padeciendo y sigue agonizando en la cruz, y ahora manifiesta esa parte de su necesidad y dice: tengo sed. Tengo sed, hermanos, es la expresión de la empatía contigo y conmigo. Es cuando Jesús dice: cuando tú tienes necesidad, yo sé de qué estás hablando. Yo sé de qué tipo de necesidad, yo sé qué tipo de padecimiento estás teniendo. Por lo tanto, hermanos, tú y yo podemos acercarnos confiadamente a Jesús. No hay nadie mejor a quien acercarnos cuando padecemos necesidad que aquel que padeció hasta la muerte y muerte de cruz, que aquel que padeció todo lo que un hombre podía padecer, todo lo que un ser humano podía padecer, lo padeció Jesús, y que lo podemos ver manifestado en una sola expresión de necesidad cuando dijo: tengo sed. Hermanos, Jesús era la fuente del agua de la vida eterna. Jesús le dijo a la mujer samaritana: el agua que yo te daré no permitirá que tengas sed jamás. Pero a la vez ahora está manifestando que Él era humano y Él sabía de la necesidad que los seres humanos tenemos. No solo las necesidades físicas, que es la manifestada en este tiempo, pero las necesidades que van más allá de lo físico. Creo que hoy por hoy Jesús sigue manifestando que Él tiene sed, pero sed de que tú y yo tengamos ese acercamiento con Él, que entendamos que Él es la fuente de la vida eterna, que cuando tú y yo tengamos sed de cualquier tipo, nos acerquemos a Él sabiendo que Él es el agua viva para nuestra alma. Él es el agua que refresca nuestra alma. Él es el agua que refresca nuestra sed. Hermano, este día celebramos que Jesús dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y celebramos que Jesús manifestó su humanidad y manifestó tener necesidades como tú y yo las tenemos. De tal manera que podemos acercarnos confiadamente a Jesús
y podemos decirle a Jesús: Jesús, tengo necesidades. Y cuando tú y yo le manifestemos esa necesidad a Jesús, Jesús nos va a entender, porque Él padeció mucho más que lo que tú y yo podemos padecer. Y cuando tú y yo vamos a Jesús y le manifestamos nuestras necesidades, Él nos va a decir: toma del agua de la vida, toma de la fuente de la vida eterna, y tú y yo seremos saciados en nuestras necesidades. Nuestra sed será saciada si verdaderamente vamos a Jesús. Dios te bendiga. Sexta palabra, palabra de culminación. Juan capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Consumado es la sexta palabra de Jesús en la cruz. ¿Por qué no bajó Jesús de la cruz? Los que pasaban por ahí, algunos le injuriaban y decían: si tú decías que eras hijo de Dios, muéstralo, baja de la cruz. Aún uno de los ladrones le decía: sálvate y sálvanos a nosotros. Imagínense ver a Jesús ahí clavado en una cruz. Parecía ser entonces que el mensaje de Jesús y la vida de Jesús terminaba en fracaso. La gente podría decir: pues ¿qué no es el Hijo de Dios? Si es el Hijo de Dios, ¿por qué no muestra ahí su poder? ¿Por qué no baja de esa cruz? Bueno, hay una razón poderosa por la que Él no bajó de esa cruz. La razón se remonta a la antigüedad, a la ley que el Señor estableció. Jesús no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Dios había establecido un decreto en su justicia divina, y este decreto era inexorable: el alma que pecare, esa morirá. No había provisión alguna para el perdón. El pecado debía de pagarse. Y la palabra de Dios decía, la ley de Dios decía: sin derramamiento de sangre no hay remisión por el pecado. El pecador debía de pagar con su propia sangre. Y ya que nosotros no podíamos pagar por nosotros mismos, Jesucristo se ofreció a pagar por nosotros. ¿Por qué estaba Él en esa cruz? En esa cruz Él estaba por ti y por mí. Estaba en lugar de ti y estaba en lugar de mí. Satisfaciendo la justicia divina, Jesucristo pagó ese precio que tú y yo no podíamos pagar. En la antigüedad, en el antiguo pacto, una vez al año, el sacerdote, el sumo sacerdote, se presentaba llevando la sangre de la expiación. Llegaba al lugar santísimo solamente una vez al año, y nadie más podía hacerlo, solamente Él, y debía entrar Él sin pecado. Ahora vemos a Jesús dispuesto a entrar en el lugar santísimo. Él es el sumo sacerdote. Hebreos nos dice que Él es el sumo sacerdote, y Él entra al lugar santísimo para ofrecer la ofrenda que hace perfecto para siempre al pecador. Esta ofrenda es su propia sangre. Así que Jesús es el sumo sacerdote que ofrece sangre, pero no ofrece sangre ajena, sino ofrece su propia sangre. Y Él entra trayendo este sacrificio acepto, agradable a Dios. Los corderos no podían quitar el pecado. Solamente la sangre preciosa de Cristo Jesús es la única que tiene el poder y la facultad para limpiar nuestro pecado. Cuando Jesús es levantado en la cruz, Él extiende sus brazos en forma horizontal. Esa cruz en forma horizontal nos muestra que la salvación es para toda la humanidad, es para todo aquel que cree. Y esa cruz en forma vertical nos muestra que se ha restablecido la comunión entre Dios y el hombre. La comunión que el pecado rompió
Ahora Jesús la restaura y tenemos reconciliación con el Padre. Ahí está Jesús ofreciéndose por nosotros, siendo Él la reconciliación, terminando las enemistades y dándonos nuevamente acceso al Padre. Por eso, en la sexta palabra, la obra ha sido terminada, la obra está concluida. Jesús ha pagado el precio que nadie más podía pagar. Y ahora Jesús puede decir, consumado es. La deuda está saldada, ya todo está pagado. Y nosotros tenemos redención por su sangre, justificación de nuestros pecados y tenemos salvación y vida eterna. Todo esto por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que termina diciendo, consumado es. Todo está pagado. Muy buenas tardes, hermanos. Es un gozo para mí el poder estar compartiendo la séptima palabra en este culto de las 7 palabras. Mi nombre es Roberto Gómez. Tal vez la mayoría de ustedes ya me identifique. Actualmente estoy estudiando en el Seminario Metodista Juan Wesley de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, como ya lo mencioné, voy a compartir la séptima palabra que se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 46. Y si alguien tiene una Biblia a la mano, puede seguirme. Lucas 23, 46 dice así: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta palabra que Jesús estaba declarando en este momento, momentos antes de su muerte, eran de victoria. Era una palabra en la que estaba declarando la victoria y confianza que le tenía a Dios. De esa confianza de poder decirle: Padre, estoy en tus manos. La palabra que vimos anteriormente, consumado es, era una palabra como de una despedida. Era de decir: ya terminé aquí, ya a lo que sigue. Y esta palabra es ese saludo con el cual comienza lo que sigue, con el cual comienza la siguiente fase, la siguiente etapa. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús le estaba diciendo esta palabra y Jesús en este momento ya sabía que su misión se había cumplido en este mundo, en esta tierra, que su propósito, el propósito por el cual vino, ya se había hecho. El trabajo que había estado haciendo desde el inicio de su ministerio ya se había cumplido. No solamente el trabajo con sus discípulos, sino en sus discípulos. Todo lo que les enseñó, todo lo que les transmitió, estaba terminándose. Y desde el principio de su ministerio podemos ver cómo Jesús se encomendaba completamente a Dios, cómo Jesús le decía a Dios que estaba en sus manos. Y hasta finales de su ministerio en el Getsemaní podemos ver cómo Jesús le decía: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en este momento también Jesús ponía toda su confianza en él y le decía: en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora quisiera hacerles una pregunta y quisiera que la reflexionaran en su casa. ¿Por qué nosotros no hacemos esto? ¿Por qué nosotros nos olvidamos de quién dependemos? Nos olvidamos de Jesús y de Dios y nos olvidamos de encomendarnos a Él. Cada vez que vayamos a hacer algo, los invito a que como Jesús nos encomendemos a Dios. Le digamos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, mi vida está en tus manos. Sea tu voluntad cual sea, que se cumpla. Los invito a que sigamos este ejemplo de Jesús. Una de las cosas más difíciles es aceptar algo que no podemos comprender. Algo que no sabemos el por qué está pasando. Tal vez
Bueno, como vemos en la oración del Getsemaní, podemos interpretar o podemos ver que Jesús tenía cierto temor, cierto miedo. Sin embargo, Él siguió con la voluntad de Dios. Él, a pesar de ese temor a todo lo que iba a venir, no solo la muerte, sino todo el pecado cayendo sobre Él, podemos ver que tuvo cierto temor. Sin embargo, se sujetó a la voluntad de Dios, confiando en Dios. Podemos hacerlo si estamos seguros del amor de Dios. Nosotros podemos hacerlo así como Jesús. Podemos seguir este ejemplo cuando estemos seguros de que el amor de Dios está con nosotros. Cuando sintamos esa seguridad, cuando tenemos plena confianza en Dios, podemos decirle que sea hecha tu voluntad, Señor. Esta palabra está basada en el Salmo 31, versículo 5, el cual era un salmo muy conocido y usado en el pueblo de Israel. Era una oración que las madres les enseñaban a sus hijos antes de dormir. Tal vez algunos de ustedes tuvieron el gozo de que alguien les enseñara el Salmo 4:8, en paz me acostaré. Bueno, este salmo era como nuestro Salmo 8. Las madres, los padres se lo repetían a sus hijos antes de dormir para que ellos tuvieran confianza en que estaban en manos de Dios. Así como a nosotros nos enseñaban a decir en paz me acostaré, a ellos les enseñaban a decir en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice el Salmo 31 versículo 5: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Jesús le agregó la palabra Padre. Le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto lo hace más cercano, lo hace más íntimo y hermoso al mismo tiempo. Jesús estaba muriendo en esa cruz, pero al mismo tiempo estaba siendo como un niño que se duerme confiadamente en los brazos de su Padre, porque sabía que su amor era incondicional. Sabía que toda obra que Jesús tenía preparada es para bien. Jesús lo sabía, por eso es que tenía tanta confianza en Él, tanta confianza en poder encomendarle su vida tan fuertemente como lo hizo. Jesús en todo tiempo confió en su Padre. Aprendamos a ser como Jesús. Los invito a seguir este ejemplo de poder confiar eternamente en Jesús y que todos los días nos encomendemos a Él y que le digamos: Padre, estoy en tus manos. Padre, mi vida está en tus manos. Digámosle: de ti dependo, Señor. No importa la situación, no importa lo que estemos pasando, como podría ser un ejemplo esta situación que vivimos actualmente. No importa el por qué, no importa el cómo. Solamente digámosle: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios los bendiga.